Hola, en este video vamos a ver las resoluciones judiciales. Y para comenzar, me gustaría dar unos pequeños antecedentes referentes al acto jurídico procesal. Encontramos el hecho jurídico procesal, que es aquel acontecimiento humano o natural que produce efectos en el proceso, sin la intención de producirlos. Por ejemplo, la muerte del mandatario judicial o del abogado patrocinante, con lo cual se sigue una serie de efectos en el proceso. Y también encontramos el acto jurídico procesal, que es aquel acontecimiento en que interviene la voluntad humana con el objeto de producir un efecto directo e inmediato en el proceso. Por ejemplo, la presentación de la demanda. El acto jurídico procesal es aquella declaración de voluntad de las partes, de los agentes de la justicia o de un tercero ligado al proceso, que produce efectos jurídicos en el proceso, ya sea la creación, modificación o extinción de efectos procesales. En principio, los requisitos de existencia y validez de los actos jurídicos procesales son los mismos que regula la teoría del acto jurídico. Y en el proceso que vemos en el juicio, es una serie lógica y consecuencial de actos procesales, comenzando con la demanda y terminando con la sentencia definitiva. Los actos jurídicos procesales se pueden clasificar en los actos del tribunal, los actos de las partes y los actos de los terceros absolutos. Me voy a concentrar en los actos del tribunal. Aquí encontramos de los jueces, tanto como de los auxiliares de la Administración de Justicia. Aquí encontramos los actos de decisión, que son aquellos a resolver el proceso y sus incidencias. Y aquí adentro encontramos las resoluciones judiciales, que estas son las que nos importan. Pero antes de hablar de las resoluciones judiciales, me gustaría hablar también de las actuaciones judiciales, que es el género en el cual se insertan las resoluciones judiciales. Encontramos las resoluciones judiciales, que son un tipo de acto procesal. Además de cumplir con los requisitos del acto jurídico procesal, debe cumplir con los requisitos adicionales para que sean válidas. ¿Y cuáles serían estos requisitos que deben cumplir las actuaciones judiciales? Deben realizarse ante o por orden del tribunal que conoce la causa. Deben realizarse en días y horas hábiles, esto es de las 8 a las 20 horas. Estas reglas que estamos nombrando son reglas generales respecto a las actuaciones judiciales. Hay ciertas actuaciones judiciales que, por la propia ley, establecen que deben ser practicadas en un horario específico. Por ejemplo, en el artículo 41 del Código de Procedimiento Civil, referente a la notificación personal, que dice que se podrá hacer en cualquier día, entre las 6 y 22 horas, en la morada o el lugar donde pernocta el notificado, o el lugar donde ejerce su industria, profesión o empleo. Entonces aquí vemos que la misma ley establece respecto a la notificación personal, respecto a la morada o lugar donde trabaja, a las 6 y 22 horas. Ahora bien, si la ley no establece un tiempo, hay que volver a las reglas generales, que serían entre las 8 y 20 horas. Si que hay un silencio en la misma ley, estaríamos en la misma regla general. Tercer punto. Debe dejarse constancia escrita en ella en el expediente, carpeta electrónica. También debe practicarse por el funcionario que indica la ley. Y también debe ser autorizada por el ministro de Fe o funcionario competente. En resumen, dentro del género de actos procesales, encontramos las actuaciones judiciales. Y dentro de las actuaciones judiciales, encontramos las resoluciones judiciales. También las notificaciones y otros actos. Entonces, el género, acto procesal, adentro las actuaciones judiciales, y adentro de las actuaciones judiciales encontramos las resoluciones judiciales, las notificaciones y entre otros actos. Y para que sean válidas las actuaciones judiciales, tienen que cumplir una serie de requisitos para que sean válidos, los cuales ya nombramos. Y la regulación de las actuaciones judiciales están contenidas en el título 7 de las actuaciones judiciales del libro primero, que el libro primero son las disposiciones comunes a todo procedimiento del Código de Procedimiento Civil. Y también, como habíamos nombrado, ciertas actuaciones procesales, que la regula la misma ley, pueden tener sus reglas propias o específicas, como el caso de la notificación personal, que habíamos nombrado. O también hay otras más. También me gustaría mencionar que, conforme al principio de igualdad o contradicción,
los actos del procedimiento deben efectuarse con la intervención de la parte contraria, y como consecuencia de este principio, las actuaciones judiciales se pueden decretar u ordenar de diferentes maneras, ya sea con audiencia, con citación, con conocimiento y de plano. En otro video explico cuáles son las diferencias entre cada una. Entonces, en resumen general, el acto procesal es aquella declaración de voluntad de las partes, de los agentes de la justicia, que puede ser el juez, o un tercero ligado al proceso, que produce efectos jurídicos en el proceso. Están las actuaciones judiciales, que es una especie de acto procesal, lo constituyen las actuaciones judiciales, definidas como actos procesales más o menos solemnes, realizados por o ante el tribunal, existe intervención del órgano jurisdiccional, de los cuales se deja testimonio en el expediente y deben ser autorizados por el ministro de Fe. Y ejemplos de actuaciones judiciales son las resoluciones judiciales, las notificaciones, los exhortos y cualquier otra diligencia que se lleve a cabo y de que se deje constancia por el ministro de Fe. Por ejemplo, el testimonio de un testigo tomado por un receptor. Y encontramos adentro de las actuaciones judiciales, como hemos dicho, las resoluciones judiciales. Que la resolución judicial es todo acto que emana del tribunal destinado a sustanciar o fallar la controversia material del juicio. La resolución judicial es también una especie de actuación judicial, puesto que esta es un acto más o menos solemne que se lleva a efecto en el proceso, del cual se deja constancia escrita y certificada por el funcionario, a quien le corresponde dar fe del acto. Características que también presentan las resoluciones judiciales, cualquiera sea su clase. Es evidente, pues, que las resoluciones judiciales dentro del proceso constituyen las actuaciones judiciales más importantes, ya que emanan directamente del propio órgano juzgador. Las resoluciones judiciales se denominan sentencias definitivas, sentencias interlocutorias, autos y decretos, clasificación que está en el artículo 158 del Código de Procedimiento Civil. Entonces, las resoluciones judiciales, atendiendo a su contenido o a la función que cumplen en el proceso o a su naturaleza jurídica, se clasifican en decretos, autos, sentencias interlocutorias y sentencias definitivas. Es una clasificación legal que está en nuestro Código Procesal Civil. Y aquí está en el artículo 158, que dice: las resoluciones judiciales se denominarán sentencias definitivas, sentencias interlocutorias, autos y decretos. Es sentencia definitiva la que pone fin a la instancia, resolviendo la cuestión o asunto que ha sido objeto del juicio. Es sentencia interlocutoria la que falla un incidente del juicio, estableciendo derechos permanentes a favor de las partes, o resuelve sobre algún trámite que debe servir de base en el pronunciamiento de una sentencia definitiva o interlocutoria. Se llama auto la resolución que recae en un incidente no comprendido en el inciso anterior. Y se llama decreto, providencia o proveído, el que, sin fallar sobre incidentes o sobre trámites que sirvan de base para el pronunciamiento de una sentencia, tiene solo por el objeto determinar o arreglar la sustentación del proceso. Ahora en este video vamos a explicar cada una de estas. Pero antes hay que decir la importancia de esta clasificación legal. Es importante determinar ante qué resolución judicial estamos observando en el proceso. Si es sentencia definitiva, interlocutoria, auto o decreto, ya que se siguen diferentes consecuencias dependiendo de la naturaleza de la resolución. Primero comenzando con la forma de notificación de las distintas resoluciones, puesto que no todas se notifican de la misma manera. Por ejemplo, la sentencia definitiva de segunda instancia se notifica por el estado diario, mientras que la sentencia interlocutoria, que recibe el auto de prueba, se notifica por cédula. Y también se notifica por cédula la sentencia definitiva de primera instancia. También la forma o manera en que se deben redactar dependerá de qué tipo de resolución estemos observando, pues las sentencias definitivas de única o primera instancia contienen más requisitos que las demás resoluciones. También el número de ministros que deben pronunciar en los tribunales colegiados, pues de acuerdo al artículo 70, inciso 2 del Código Orgánico de Tribunales, en las Cortes de Apelaciones para dictar las providencias de mera sustentación, bastará un solo ministro.
También, respecto a los efectos que produce cada una, los efectos que producen las resoluciones pueden ser dos: el deshacimiento del tribunal y la cosa juzgada. Y aquí está la acción de cosa juzgada y también la excepción de cosa juzgada. Pero no todas las resoluciones producen estos dos efectos: el del deshacimiento y el de la cosa juzgada. Algunas producen ambos, otras uno solo y otras ninguna de ellos. También los diversos recursos que proceden en su contra, los cuales estarán siempre limitados por el tipo de resolución de que se trata de impugnar. También se ha criticado la clasificación legal del artículo 158, porque existen ciertas resoluciones judiciales que no es posible encasillar en alguno de los 4 tipos de resoluciones que contempla esta clasificación. Por ejemplo, la resolución que falla un recurso de casación, o la que falla un recurso de inaplacabilidad, o también el desph. En estos casos existe un debate sobre la naturaleza de la resolución. El mismo también Código de Procedimiento Civil en algunas ocasiones no respeta su clasificación porque denomina ciertas resoluciones judiciales erradamente. Por ejemplo, la resolución que recibe la causa prueba. Toda la doctrina concuerda que es una sentencia interlocutoria. Sin embargo, el Código de Procedimiento Civil le denomina auto. Pero en verdad no es un auto de prueba, sino es una sentencia interlocutoria. Por esto hay que examinar la naturaleza de la resolución más que su denominación. Ahora veremos cada una de las resoluciones judiciales, comenzando con el decreto, providencia y prohibido. Se llama decreto, providencia, prohibido, como dice el artículo 158, inciso final del Código de Procedimiento Civil, el que sin fallar sobre incidentes o sobre trámites que sirvan de base para el pronunciamiento de una sentencia, tiene solo por objeto determinar o arreglar la sustentación del proceso. Y el artículo 70, inciso 3 del Código Orgánico de Tribunales formula otra definición al decir que se entiende por providencias de mera sustentación las que tienen por objeto dar curso progresivo a los autos sin decidir ni prejuzgar ninguna cuestión debatida entre las partes. Por lo tanto, los decretos solo tienen por objeto dar curso progresivo o impulsar el proceso y jamás resolver el fondo de un asunto accesorio o principal. Ejemplos de decretos que podemos encontrar en el proceso. Podemos nombrar algunos como la resolución del juez que, prohibiendo la demanda en el juicio ordinario de menor cuantía, confiere traslado de ella al demandado. También la resolución del juez que, prohibiendo un escrito de excepciones dilatorias, confiere traslado de ellas al demandante. También la resolución del juez que, prohibiendo la demanda en el juicio sumario, cita a las partes a comparendo de contestación y de conciliación. También aquella resolución que fija el día y la hora para la inspección personal del tribunal. También aquella que aprueba la proposición de día y hora para la práctica de un peritaje, etc. ¿Y quién dicta estas resoluciones? En los tribunales unipersonales, el artículo 33, inciso 2 del Código de Procedimiento Civil establece que los secretarios letrados de los juzgados civiles podrán dictar por sí solos las sentencias interlocutorias, autos y decretos, providencias o prohibidos, salvo cuando ello pudiera importar poner término al juicio o hacer imposible su continuación. La reposición que sea procedente en contra de estas resoluciones, en su caso, será resuelta por el juez. Y en los tribunales colegiados, el artículo 168 del Código de Procedimiento Civil establece que los decretos podrán dictarse por uno solo de sus miembros. Normalmente es el presidente de la Corte que integra la primera sala o sala tramitadora. Los autos, las sentencias interlocutorias y las definitivas exigirán la concurrencia de 3 de sus miembros a lo menos. Como vemos, de quién dicta las resoluciones va a variar de qué tipo de resolución estemos hablando y si el juzgado es un tribunal unipersonal o un tribunal colegiado. Volviendo a los decretos, ¿qué recursos proceden en contra de los decretos? Primero, los decretos son susceptibles del recurso de reposición.
Así se desprende el artículo 181 del Código de Proceso Civil, que señala que los autos y decretos firmes se ejecutarán y mantendrán desde que adopten este carácter, sin perjuicio de la facultad del tribunal que los haya pronunciado para modificarlos o dejarlos sin efecto, si se hicieran valer nuevos antecedentes que así lo exijan. Y agrega el inciso 2 que, aún sin estos antecedentes, podrá pedirse ante el tribunal que dictó el auto o decreto su reposición dentro de los 5 días fatales después de notificado. El tribunal se pronunciará de plano y la resolución que niegue lugar a esta solicitud será inapelable, sin perjuicio de la apelación del fallo reclamado si es procedente el recurso. Excepcionalmente, procede el recurso de apelación en contra de un decreto, pues conforme al artículo 188 del Código de Procedimiento Civil, los autos de decretos no son apelables cuando ordenen trámites necesarios para la sustentación regular del juicio, pero son apelables cuando alteren dicha sustentación o recaen sobre trámites que no están expresamente ordenados por la ley. Esta apelación solo podrá interponerse con el carácter de subsidiaria de la solicitud de reposición y para el caso que ésta no sea acogida. Entonces, como vemos, contra los decretos procede el recurso de reposición y, excepcionalmente, el recurso de apelación. En consecuencia, jamás proceden los recursos de casación, ni menos el recurso de revisión. Ahora veremos la notificación de los decretos. Por regla general, los decretos se notifican por el estado diario electrónico y, excepcionalmente, se pueden notificar de forma personal, si se trata de la primera notificación a las partes a quienes haya de afectar el resultado. Hay que recordar que siempre la primera notificación es personal. Entonces, si este es el caso, se tendrían que notificar personalmente, pero por regla general se notifica por estado diario. Así, por ejemplo, en el juicio ordinario de mayor cuantía, si la demanda se acoge a tramitación, se deberá dictar el correspondiente traslado. Traslado que para la gran parte de la doctrina es un decreto. Para otros, parte de la doctrina sería una sentencia interlocutoria, el cual deberá notificarse personalmente al demandado, porque es la primera notificación. Ahora veremos los autos. El artículo 158, inciso 4 del Código de Procedimiento Civil dice que se llama auto la resolución que recae en un incidente no comprendido en el inciso anterior. Auto es la resolución que recae en un incidente sin establecer derechos permanentes a favor de las partes o sin resolver sobre algún trámite que deba de servir de base en el pronunciamiento de una sentencia definitiva o interlocutoria. Por lo tanto, los autos son aquellas resoluciones judiciales que resuelven un incidente sin establecer derechos permanentes a favor de las partes. Ejemplos de autos que podemos encontrar en el proceso. Por nombrar algunos, la resolución que se pronuncie sobre el privilegio de pobreza, ya que no establece derechos permanentes a favor de una de las partes, pero también hay parte de la doctrina que dice que de verdad esa resolución sería una sentencia interlocutoria. También podemos decir como auto la resolución que recae sobre una medida precautoria, en esto no hay duda, puesto que dichas medidas son esencialmente provisionales. Entonces, como son provisionales, no son derechos permanentes. La resolución que se pronuncie sobre el cambio de domicilio de una de las partes también no establece derechos permanentes. Y también la resolución que se pronuncie sobre el cambio de procurador. Habíamos dicho que los autos resuelven incidentes, y los incidentes, para recordar, son cualquier cuestión accesoria al juicio que requiera pronunciación del tribunal. Y los autos no establecen derechos permanentes. ¿Y qué quiere decir derechos permanentes? Es importante determinar si la resolución que resuelve un incidente establece derechos permanentes o no. Si no lo hace, o sea, no otorga derechos permanentes, significa que es un auto. Y si otorga derechos permanentes, es una sentencia interlocutoria de primer grado. Como ven, esto es importante,
ya que nos permite diferenciar si estamos en presencia de un auto o una sentencia interlocutoria de primer grado. Entonces, la resolución que resuelve un incidente, dependiendo si otorga o no derechos permanentes, nos permite determinar si es un auto o una sentencia interlocutoria de primer grado. ¿Y qué son los derechos permanentes? Podemos decir que los derechos permanentes son todas aquellas declaraciones de parte del tribunal que se podrán invocar como inamovibles, tanto judicial como extrajudicialmente, después de ser adquirido por alguna de las partes del juicio, al fallarse en su favor un incidente. Subsisten indefinidamente en el tiempo, sin que su existencia se agote al dictarse la sentencia definitiva o sobrevenir un equivalente jurisdiccional que ponga término al proceso en el que son creados. Un ejemplo de auto son las medidas precautorias, que son provisionales. No es un derecho permanente porque es provisional. También un ejemplo de auto, el cambio de procurador o domicilio del litigante, que son cuestiones accesorias al juicio. Son incidentes que no establecen derechos permanentes, ya que posteriormente los puedo cambiar de nuevo. No es algo inmutable y permanente. Es algo susceptible de cambiar. Ejemplo de sentencia interlocutoria de primer grado. Está la sentencia que acoge un incidente de desistimiento de la demanda y también el incidente de abandono del procedimiento. Estos ejemplos de sentencia interlocutoria de primer grado, aquí se ve que es algo inmutable y permanente, ya que desistida la demanda, se extingue la acción. Esto es algo irreversible y produce cosa juzgada. Por lo tanto, da derechos permanentes con el fin de que se repita el juicio. Con estas sentencias no se puede volver a discutir el tema, ya que se está frente a derechos permanentes para las partes. Hay que decir que en el abandono del procedimiento no se extingue la acción, simplemente se pierde todo lo logrado en el juicio. También hay casos que se discute la naturaleza de la resolución, por ejemplo el privilegio de pobreza, la resolución que lo otorga, ya que algunos entienden que no es algo permanente, por lo tanto sería un auto, y otros entienden que daría derechos permanentes, por lo que sería una sentencia interlocutoria de primer grado. Ya vimos la comparación entre los autos y la sentencia interlocutoria de primer grado, y ahora veremos la comparación entre los autos y los decretos. Y entre los autos y los decretos hay una similaridad, ya que ambos se pueden interponer los mismos recursos, tanto el recurso de reposición y tanto el recurso de apelación de manera excepcional. Entonces, los autos, igual que los decretos, son susceptibles del recurso de reposición y de manera excepcional del recurso de apelación. Y hay que recordar el artículo 188 del Código de Procedimiento Civil, que dice que serán apelables solamente cuando alteren dicha sustanciación regular del juicio o recaen sobre trámites que no están expresamente ordenados por la ley. Esta apelación solo podrá interponerse con el carácter subsidiario de la solicitud de reposición y para el caso que no sea acogida. Entonces aquí vemos que proceden los mismos recursos cuando son autos y decretos. Sin embargo, se diferencian con los decretos, ya que siempre deben fallar incidentes los autos, mientras que los decretos no. Y por el otro lado, los autos deben dictarlo un juez, si se trata de un tribunal unipersonal, o por 3 ministros, a lo menos, si se trata de un tribunal colegiado, mientras que los decretos los dicta el secretario del tribunal o un ministro. Ahora vemos la sentencia interlocutoria. De acuerdo al artículo 158, inciso 3 del Código de Procedimiento Civil, es sentencia interlocutoria la que falla un incidente del juicio, estableciendo derechos permanentes a favor de las partes, o resuelve algún trámite que debe servir de base en el pronunciamiento de una sentencia definitiva o interlocutoria. Del concepto legal se pueden distinguir dos tipos de sentencia interlocutoria: la sentencia interlocutoria de primer grado y la sentencia interlocutoria de segundo grado. Y antes de ver cada una, recuerdan la definición de auto, que es todo lo contrario, que el auto falla un incidente, pero no establece derechos permanentes a favor de las partes y tampoco sirve de base para el pronunciamiento de una sentencia definitiva o interlocutoria. Entonces podemos ver que el auto es lo opuesto.
Comenzando con la sentencia interlocutoria de primer grado o clase, es aquella que falla un incidente del juicio, estableciendo derechos permanentes a favor de las partes. La diferencia con los autos es su efecto, ya que tanto la sentencia interlocutoria de primer grado como los autos, como hemos dicho, fallan sobre incidentes, pero los autos no establecen derechos permanentes, en cambio la sentencia interlocutoria de primer grado sí establece derechos permanentes. En esta materia se plantea la discusión acerca de determinar qué son los derechos permanentes a favor de las partes, como hemos dicho. La posición mayoritaria de la doctrina señala que lo permanente dice relación tanto con el transcurso del juicio como el resultado de este. Por lo tanto, si la resolución se puede modificar durante o después del juicio, no es una sentencia interlocutoria. Otros, en cambio, miran a los derechos permanentes desde el momento en que se agota el juicio, ya que para determinar si los efectos de una resolución son o no permanentes, hay que ver si los resultados de esta resolución se proyectan después del juicio o no. Atendiendo a la primera postura, la posición mayoritaria, se puede citar como ejemplo de sentencia interlocutoria de primer grado las siguientes resoluciones. Algunas ya las habíamos mencionado. Ejemplo de sentencia interlocutoria de primer grado está la resolución que acoge una excepción dilatoria insubsanable. La resolución que se pronuncia acerca de una excepción dilatoria puede ser tanto un auto o una sentencia interlocutoria, atendiendo si establece o no derechos permanentes a favor de las partes. Así, si la excepción dilatoria es acogida y el vicio no admite subsanación, se emitirá por el tribunal una sentencia interlocutoria de primer grado, puesto que establece un derecho permanente a favor del demandado. Por ejemplo, si la demanda ha sido presentada ante tribunal incompetente o la falta de capacidad del demandante. Estos son vicios insubsanables, por lo tanto, establece derechos permanentes a favor de la parte. En cambio, si el defecto es subsanable, por lo tanto se puede modificar, la resolución será un auto, pues estará reconociendo un derecho transitorio, cuya existencia está limitada a la corrección que se efectúe el actor. Por ejemplo, la ineptitud del libelo, que se puede corregir, tiene subsanación. También otro ejemplo de sentencia interlocutoria de primer grado es la resolución que acepta el desistimiento de la demanda, puesto que el demandado puede oponer el desistimiento, produciéndose un incidente que resolverá por una sentencia interlocutoria que producirá cosa juzgada. Y como vemos, cosa juzgada establece derechos permanentes. También la resolución que declara abandono del procedimiento. Si bien el abandono del procedimiento se perdió todo logrado en el proceso, la parte igual queda en condiciones de volver a demandar. No extingue la acción, como el desistimiento de la demanda, pero hace perder todo lo logrado en el proceso. Y como hemos dicho anteriormente, hay discusiones en torno a la resolución que concede el privilegio de pobreza, ya que algunos creen que es un auto porque resuelve un incidente, pero no establece derechos permanentes a las partes. Porque argumentan que uno puede dejar de ser pobre en el juicio, por lo tanto no sería algo permanente. En cambio otros lo ven como una sentencia interlocutoria de primer grado. Ahora veremos la sentencia interlocutoria de segundo grado, que es aquella que resuelve sobre trámites que deben de servir de base al pronunciamiento de una sentencia definitiva o interlocutoria posterior. La sentencia interlocutoria es de segundo grado, no falla incidentes. Por ejemplo, de sentencia interlocutoria de segundo grado, la resolución que recibe la causa aprueba y fija los elementos controvertidos que se deben probar, lo cual sirve de base para el pronunciamiento de una sentencia definitiva. También la resolución que ordena despachar el mandamiento de ejecución en contra del deudor en el juicio ejecutivo. También la resolución que ordena al llamado de conciliación, etc. La diferencia que presenta con los decretos es que en estos no se resuelve nada, o sea, los decretos no se resuelve nada, solo dan curso al proceso. En cambio, en la sentencia interlocutoria de segundo grado se resuelven trámites. Ya vimos la clasificación entre sentencia interlocutoria de primer grado y de segundo grado. Me gustaría introducir
otra clasificación que la hace Casarino entre sentencias interlocutorias que ponen término al juicio o hacen imposible su prosecución. Ejemplo de esto sería la resolución que acepta el desistimiento de la demanda, ya que ahí se termina el juicio. La resolución que declara el abandono del procedimiento, lo mismo. La resolución que acepta la incompetencia del tribunal. Y también la sentencia interlocutoria que no tienen estas características. Esta clasificación tiene importancia para los efectos de la procedencia del recurso de casación, pues este recurso, sea la casación en el fondo o en la forma, solo procede contra sentencias definitivas y en contra sentencias interlocutorias que ponen término al juicio o hacen imposible su prosecución. Esta clasificación también es importante para efectos del recurso de queja, el cual solo procede cuando la falta o abuso se comete en una sentencia definitiva o interlocutoria que pone término al juicio o hace imposible su continuación. Y esto nos lleva a nuestro siguiente tema, los recursos que son procedentes contra las sentencias interlocutorias. Procede el recurso de apelación. Artículo 187 del Código de Procedimiento Civil dice: son apelables todas las sentencias definitivas y las interlocutorias de primera instancia, salvo en los casos en que la ley deniegue expresamente este recurso. Como vemos, el recurso de apelación es la regla general y esta procede contra las sentencias interlocutorias. Y haciendo un paralelo, recuerdan que cuando hablamos de los autos y decretos, el recurso de apelación era algo bien excepcional. En cambio aquí es la regla general. También procede el recurso de casación, pues este recurso, sea la casación en el fondo o en la forma, solo proceden contra sentencias definitivas y en contra sentencias interlocutorias que ponen término al juicio o hacen imposible su prosecución. Y también el recurso de queja, el cual solo procede cuando la falta o abuso se comete en una sentencia definitiva o interlocutoria que pone término al juicio o hace imposible su continuación. El recurso de reposición no procede, porque el recurso de reposición, como hemos visto, solo procede contra los autos y decretos. Pero, excepcionalmente, el recurso de reposición procede contra sentencias interlocutorias cuando la ley expresamente lo permita. Por ejemplo, la reposición contra la resolución que recibe la causa de prueba, que esta resolución es una sentencia interlocutoria, y con apelación subsidiaria. Me gustaría aprovechar este momento para hacer un comentario respecto de la importancia de determinar la naturaleza de la resolución, porque no es lo mismo si es un auto, un decreto o una sentencia interlocutoria, ya que los recursos que proceden contra cada una de ellas es diferente. Esto puede marcar la diferencia si es procedente o no el recurso de apelación, porque como he visto, la regla general es que el recurso de apelación proceda contra sentencia interlocutoria y no contra autos y decretos. Entonces, dependiendo si es un auto, un decreto o una sentencia interlocutoria, nos permite interponer diferentes recursos. Y esto es importante a la hora práctica de litigar. Ahora veremos la sentencia definitiva. Según el artículo 158, inciso 2 del Código de Procedimiento Civil, es sentencia definitiva la que pone fin a la instancia, resolviendo la cuestión o asunto que ha sido objeto del juicio. Esta es la resolución judicial más importante que se dicta en el proceso, por resolver la controversia objeto del principal del pleito. Entonces, se requiere la concurrencia copulativa de dos requisitos: que ponga fin o término a la instancia y que resuelva la cuestión o asunto que ha sido objeto del pleito. Que ponga fin o término a la instancia es cada uno de los grados jurisdiccionales que la ley establece, para que los tribunales puedan conocer y fallar los negocios sometidos a su decisión, con la facultad soberana para pronunciarse sobre las cuestiones de hecho y de derecho en que ellos se susciten. Entonces, la instancia ve tanto los hechos como el derecho. La regla general es que los asuntos judiciales sean conocidos en doble instancia, y la excepción es que lo sean de única instancia. De allí que las sentencias definitivas se clasifican en sentencias definitivas de única, primera y de segunda instancia, debido a que este requisito es que las sentencias de casación, tanto las que rechazan el recurso como las que lo acogen, no son propiamente sentencias definitivas, pues a pesar de que participen de sus características formales, la casación no es una instancia, sino solamente un grado o fase jurisdiccional.
Habíamos dicho que la instancia ve tanto el hecho como el derecho, pero la casación solamente ve el derecho. Por eso la sentencia de casación es difícil encasillarla en la clasificación legal del 158 del Código de Procedimiento Civil, como habíamos dicho anteriormente. El segundo requisito copulativo es que la sentencia definitiva resuelva la cuestión o asunto que ha sido objeto del pleito. Hay que tener presente que hay resoluciones judiciales que ponen fin a la instancia, pero no lo hacen resolviendo la controversia o asunto principal. Por ejemplo, la resolución que declara el abandono del procedimiento o la que acepta el desistimiento de la demanda. Todas estas resoluciones son sentencias interlocutorias, pues no resuelven la cuestión o asunto que ha sido objeto del pleito, sino que aspectos formales del juicio, ya que pone fin a la instancia pero no resuelve lo principal, la controversia. En resumen, la sentencia interlocutoria tiene dos requisitos: que ponga fin o termine la instancia y que resuelva la cuestión o asunto que ha sido objeto del pleito. Las sentencias definitivas se pueden clasificar en distintas maneras. Pueden ser de única instancia, de primera instancia, de segunda instancia. También la de segunda instancia puede ser confirmatoria, revocatoria o modificatoria. También hay sentencias condenatorias o estimatorias. También hay sentencias absolutorias. También hay sentencias firmes o ejecutoriadas, o las que causan ejecutoría. También están las sentencias de condena, meramente declarativas, constitutivas, etc. Los requisitos generales de toda resolución judicial, tanto decreto, auto, interlocutoria, sentencia definitiva, como dice el artículo 169 del Código de Procedimiento Civil, toda resolución de cualquier clase que sea deberá expresar en letras la fecha y lugar en que se expida y llevará al pie la firma electrónica avanzada del juez o jueces que la dicten o intervengan en el acuerdo. Cuando después de acordar una resolución y siendo varios los jueces, se imposibilita alguno de ellos para firmarla, bastará que se exprese esta circunstancia en el mismo fallo. Por lo tanto, toda resolución, de cualquier clase que sea, deberá expresar en letras la fecha y lugar en que se expida. Por ejemplo, si fue en Valparaíso, año 2010. Y llevará de pie la firma electrónica avanzada del juez o jueces que la dicten o intervengan en el acuerdo. Respecto a los ya requisitos más particulares en cada una de las resoluciones, en el caso de los decretos deben cumplir con los requisitos de formas comunes a toda resolución judicial que habíamos visto y con los requisitos propios de toda primera resolución judicial. En el caso que el decreto fuere esta clase de resolución, por ejemplo, si el decreto fuera la primera resolución del demandado, por ejemplo, la resolución que provee la demanda y confiere traslado, se tendrá que notificar personalmente. En cuanto a los requisitos de fondo de los decretos, no hay una disposición legal expresa que lo señale. Esto debido a que no resuelven nada, solo tienen por objeto dar curso progresivo a los autos y por lo tanto no requieren exponer fundamentación, simplemente dirán el trámite que hay que cumplir. Respecto a los requisitos de autos y sentencias interlocutorias, deben cumplir con los requisitos de forma comunes a toda resolución judicial, que habíamos visto. El artículo 161 del Código de Procedimiento Civil dice: en las sentencias interlocutorias y en los autos se expresará, en cuanto la naturaleza del negocio lo permita, a más de la decisión del asunto controvertido, las circunstancias mencionadas en los numerales 4 y 5 del artículo precedente. ¿Y qué dicen estos artículos precedentes? Esto es, las consideraciones de hecho y derecho que sirven de fundamento a la sentencia, y a la enumeración de las leyes y en su defecto de principios de equidad con arreglo a los cuales se pronuncia el fallo. Entonces, el numeral 4 se refiere a los fundamentos de la sentencia, tanto de hecho y derecho, y el numeral 5 a la enunciación de las leyes, y en su defecto los principios de equidad. Este último requisito no es esencial, pues solo es necesario cuando la naturaleza del negocio así lo permite. ¿Y cuáles son los requisitos propios de las sentencias definitivas? Esto es bien importante. La sentencia definitiva es de suma importancia en el procedimiento. Los requisitos están en el Código de Procedimiento Civil,
en el Código de Tribunales y en el acto acordado del año 1920 sobre la forma de redactar sentencias, pronunciado por la Corte Suprema. Y es necesario distinguir si se trata de una sentencia definitiva de única, primera y segunda instancia. Y en este caso, de segunda instancia, también se divide en sentencia confirmatoria, modificatoria o revocatoria. Los requisitos de las sentencias definitivas están en el artículo 170 del Código de Procedimiento Civil, que dice: las sentencias definitivas de primera, de única y segunda instancia que modifiquen o revoquen en su parte positiva las de los otros tribunales contendrán. Entonces, todas las sentencias definitivas tendrán que tener estos requisitos. Primero, la designación precisa de las partes litigantes, su domicilio y profesión u oficio. Segundo, la enunciación breve de las peticiones o acciones deducidas por el demandante y de sus fundamentos. Tercero, igual enunciación de las excepciones o defensas alegadas por el demandado. Cuarto, las consideraciones de hecho o de derecho que sirvan de fundamento a la sentencia. Quinto, la enunciación de las leyes y en su defecto de los principios de equidad con arreglo de los cuales se pronuncia el fallo. Y sexto, la decisión del asunto controvertido. Esta decisión deberá comprender todas las acciones y excepciones que se hayan hecho valer en el juicio, pero podrá omitirse la resolución de aquellas que sean incompatibles con las aceptadas. En igual forma, deberá dictarse las sentencias definitivas de segunda instancia que confirmen sin modificación las de primera cuando éstas no reúnen todos o algunos de los requisitos indicados en la enunciación precedente. Si la sentencia de primera instancia reúne estos requisitos, la de segunda que modifique o revoque no necesita consignar la exposición de las circunstancias mencionadas en los números 1, 2 y 3 del presente artículo y bastará referirse a ella. Estos numerales del artículo 170 es de suma importancia porque nos permite interponer el recurso de casación en la forma. Si los requisitos omitidos de este artículo 170 del Código de Procedimiento Civil se omitieron en la sentencia definitiva, alguno de ellos, la sanción específica y por excelencia para este evento es la anulación de la sentencia mediante la interposición del correspondiente recurso de casación en la forma, fundado en el artículo 768, numeral 5 del Código de Procedimiento Civil. Esto es, haber sido pronunciado con omisión de cualquiera de los requisitos enumerados del 170. Los requisitos que presentan mayor importancia y gravedad son las consideraciones de hecho o derecho, que sirven fundamento del fallo, y la decisión del asunto controvertido. Entonces, si tenemos una sentencia definitiva y vemos que se omitieran algunos de los puntos del artículo 170 del Código de Procedimiento Civil, podríamos interponer un recurso de casación en la forma. Y generalmente es el punto de consideraciones de hecho y derecho que se interpone o la decisión del asunto controvertido. Imaginemos que el juez se hizo cargo de las acciones pero no de las excepciones, la omitió. A pesar de que el demandado había puesto excepciones, la omite en su sentencia definitiva. Eso nos daría pie para interponer un recurso de casación en la forma. O no pronuncia la ley en cual falló. También ahí podremos interponer un recurso de casación en la forma. Entonces, frente a la omisión de requisitos del 170, podría darnos pie a interponer un recurso de casación en la forma. ¿Cuáles son las partes de una sentencia definitiva? Está la parte expositiva, considerativa y resolutiva. La expositiva tiene por objeto individualizar a las partes y precisar el contenido del juicio. Y su importancia radica precisamente en que indica la controversia a resolver, la delimita y sirve para saber quiénes se va a extender la sentencia y además si se ha producido o no la excepción de cosa juzgada. Y relacionándolo con el 170 que habíamos visto, ahí veríamos en el numeral 1 y 2 y 3 la parte expositiva, porque el numeral 1 designa las partes, el numeral 2 enuncia las acciones del demandante y el numeral 3 enuncia las excepciones del demandado. La parte considerativa tiene por objeto establecer las razones de hecho a la luz de la prueba rendida y derecho que le asistan al tribunal para llegar a la conclusión que formulará en la parte resolutiva. Y su importancia se demuestra por el hecho de que esta parte sirve para evitar la arbitrariedad judicial, pues ella está destinada fundamentalmente a que el juez dé razones por las cuales desestima la demanda o los motivos por los cuales la acoge. Esta parte es medular de la sentencia. Y aquí encontramos el numeral 4 y numeral 5. El numeral 4 dice:
las consideraciones de hecho o derecho que sirven fundamental a la sentencia. Y el numeral 5, enunciación de las leyes y en su defecto los principios de equidad con el arreglo de las cuales se pronuncia el fallo. Esto es bien importante porque esta es la parte medular de la sentencia. Y por último, la parte resolutiva. Aquí está la decisión que llega al juez. La parte resolutiva es la consecuencia lógica de la parte considerativa y como el juez debe pronunciarse sobre las acciones y excepciones hechas valer por las partes. También se relaciona con la parte expositiva, pues allí señala cuáles son las partes del juicio y a quienes le llega la sentencia. Y aquí estaría el numeral 6, que es la decisión del asunto controvertido. Respecto a los recursos que proceden contra la sentencia definitiva, son los mismos que de la sentencia interlocutoria. El recurso de apelación, el recurso de casación y el recurso de queja. Hay que recordar que las sentencias pueden ser de primera, segunda y de única instancia. El recurso de apelación procede contra las sentencias definitivas de primera instancia y contra las sentencias de única y segunda instancia no procede. Entonces, cuando estemos frente a una sentencia de primera instancia, procede el recurso de apelación. ¿Y quién conoce? El superior jerárquico. Por ejemplo, si un juez de letras dicta una sentencia definitiva de primera instancia, conocería el recurso de apelación su superior jerárquico, que sería la Corte de Apelaciones. Y, volviendo a esta clasificación de sentencias de primera, segunda y única instancia, las sentencias definitivas de segunda instancia se subclasifican en sentencias confirmatorias, las que confirman lo que dijo el tribunal de primera instancia. Hay sentencias modificatorias, que modifican ciertas partes de la sentencia, y revocatorias, que modifican totalmente la sentencia del fallo de la primera instancia. Las Cortes de Apelaciones conocen de las apelaciones en su territorio jurisdiccional. La regla general es que las Cortes funcionen como tribunales de segunda instancia y conozcan en segunda instancia por medio del recurso de apelación. Ahora bien, las Cortes funcionan como tribunales de segunda instancia, pero hay ciertos asuntos que pueden conocer también de primera instancia, como el caso del recurso de protección, que se interpone directamente ante la Corte de Apelaciones, y conoce en segunda instancia la Corte Suprema. Esto en el caso del recurso de protección, que es una acción constitucional. Y también pueden conocer de única instancia, en ciertos casos, la Corte de Apelaciones, como el caso del recurso de queja, que se deduzca en contra de los jueces de letra. Ahora veremos otra clasificación de las resoluciones judiciales que ya habíamos mencionado indirectamente en este video, por ejemplo, cuando hicimos mención autos y decretos firmes o sentencias definitivas firmes. ¿Qué quiere decir que esté firme? Bueno, nosotros encontramos resoluciones judiciales firmes o ejecutoriadas y también resoluciones judiciales que causan ejecutoría. Y aquí, ¿cuál es el criterio de distinción? Si puede o no cumplirse teniendo recursos pendientes en su contra. Las resoluciones judiciales firmes o ejecutoriadas se pueden cumplir por no existir recursos en contra. En cambio, las resoluciones que causan ejecutoría son aquellas que pueden cumplirse no obstante de existir recursos pendientes en su contra. Vamos a comenzar explicando las resoluciones firmes o ejecutoriadas. Las resoluciones firmes o ejecutoriadas son las que se pueden cumplir por no existir recursos en contra de ella, sea porque la ley no contempla ninguno, sea porque ella concede y no se ha hecho valer oportunamente, y si se ha hecho valer, ya fueron fallados los recursos. Entonces, hay resoluciones firmes o ejecutoriadas porque todos los recursos que procedían en contra de la resolución ya fueron fallados o ya pasó el tiempo para hacerlos valer, entonces ya no se pueden interponer, o porque ya la ley no contempla ningún recurso contra la sentencia. El Código de Procedimiento Civil, en su artículo 174, dice: se entenderá firme o ejecutoriada una resolución desde que se haya notificado a las partes, si no procede recurso alguno contra ella, y en caso contrario, desde que se notifique el decreto que mande cumplir, una vez que terminen los recursos deducidos, o desde que transcurran todos los plazos que la ley concede para la interposición de dichos recursos, sin que se hayan hecho valer por las partes. En este último caso, tratándose de sentencias definitivas, certificará el hecho el secretario del tribunal a continuación del fallo, el cual considerará firme desde este momento sin más trámites. ¿Qué importancia tiene que una sentencia esté firme y ejecutoriada?
Determinar si una resolución judicial se encuentra firme o ejecutoriada tiene gran importancia, porque solamente esta clase de resoluciones son susceptibles de poder ejecutarse o cumplirse. El Código de Procedimiento Civil, en su artículo 434, que habla del juicio ejecutivo, de las obligaciones de dar, dice: el juicio ejecutivo tiene lugar en las obligaciones de dar cuando, para reclamar su cumplimiento, se hace valer alguno de los siguientes títulos. Numeral 1. Sentencia firme, bien sea definitiva o interlocutoria. Como vemos, el 434 del Código de Procedimiento Civil contiene los títulos ejecutivos y en su primer numeral habla de la sentencia firme, que puede ser definitiva o interlocutoria. Entonces, esto habilitaría para iniciar el juicio ejecutivo. Esto es muy importante. Me gustaría hacer un comentario también, que las sentencias definitivas se clasifican en sentencias condenatorias, declarativas y constitutivas. Las sentencias de condena son las que le imponen al demandado una prestación, ya sea de dar, hacer o no hacer. Las sentencias definitivas declarativas son las que se pronuncian sobre una relación jurídica que parece incierta, y las sentencias constitutivas son aquellas cuyo pronunciamiento produce la existencia de estados jurídicos nuevos. Por ejemplo, una que declara la nulidad del matrimonio. Es importante esto porque solamente las sentencias definitivas de condena son las que se pueden ejecutar por la vía ejecutiva. Por ejemplo, en un juicio se declara al demandado el pago en modo de indemnización de 1 millón de pesos al demandante. Entonces ahí vemos que esa sentencia sería una sentencia de condena porque obliga al demandado una obligación de dar, que sería dar 1 millón de pesos de modo de indemnización al demandante. Y esto habilitaría a iniciar un juicio ejecutivo o la ejecución incidental también, porque declara una prestación a favor de una de las partes. En resumen, no todas las sentencias definitivas nos posibilita iniciar la vía ejecutiva. Solamente la sentencia de condena, las que imponen una prestación, nos permite iniciar la vía ejecutiva, ya sea el juicio ejecutivo o la ejecución incidental del libro primero del Código de Procedimiento Civil. También me gustaría hacer otro comentario, que las sentencias que esté firme y ejecutoriada, o sea, las que ya no procede ningún recurso contra ellas, o porque ya se han fallado, o porque ya pasó la oportunidad para interponerlos, o porque la ley no contempla ningún recurso contra ellas, se pueden ejecutar, pero también se pueden ejecutar las sentencias que causan ejecutoría. Las sentencias que causan ejecutoría, como ya hemos dicho, son las que se pueden ejecutar a pesar de que proceden recursos contra ellas. Esto lo vamos a explicar más adelante, pero que quiero que tengan la idea es que ambas se pueden ejecutar. Pero desde ya lo adelantamos, que a pesar del 434 del Código de Procedimiento Civil no lo diga, respecto a los títulos ejecutivos, además de la sentencia firme, también las sentencias que causan ejecutoría son títulos para iniciar el juicio ejecutivo, como también la ejecución incidental del libro primero del Código de Procedimiento Civil. El Código de Procedimiento Civil, en su artículo 231, sobre la ejecución de las resoluciones, dice: la ejecución de las resoluciones corresponde a los tribunales que las haya pronunciado en primera o en única instancia. Se procederá a ella una vez que las resoluciones queden ejecutoriadas o causen ejecutoría en conformidad a la ley. No obstante, los tribunales que conozcan de los recursos de apelación, casación o revisión ejecutarán los fallos que dicten para la substantación de dichos recursos. Podrán también decretar el pago de las costas adeudadas a los funcionarios que hayan intervenido en ellos, reservando el de los demás costas para que sea decretado por el tribunal de primera instancia. El artículo 175 del Código de Procedimiento Civil dice, respecto a la cosa juzgada: las sentencias definitivas o interlocutorias firmen producen la acción o la excepción de cosa juzgada. Esto es bien importante. Por lo tanto, las sentencias definitivas y interlocutorias que tengan el carácter de firmes producen la acción y excepción de cosa juzgada. La acción de cosa juzgada nos permite obtener el cumplimiento forzoso de la resolución, y la excepción de cosa juzgada nos permite evitar que el juicio se repita.
Ahora veremos las resoluciones judiciales que causan ejecutoría. Las resoluciones que causan ejecutoría son aquellas que pueden cumplirse, no obstante de existir recursos pendientes en su contra. Y estas se pueden ejecutar por vía del juicio ejecutivo o también por medio de la ejecución incidental del libro primero del Código de Procedimiento Civil. En términos generales, la sentencia que causa ejecutoría tiene lugar siempre que la interposición de un recurso no suspenda el cumplimiento de la resolución impugnada. Por ejemplo, aquellas resoluciones en contra de las cuales se ha deducido recurso de apelación y este se ha concedido en el solo efecto devolutivo, caso en el cual es competente el tribunal de primera instancia para cumplir la sentencia y el de segunda instancia para conocer y fallar la apelación. Hay que recordar que la apelación tiene dos efectos, el efecto devolutivo y el suspensivo. El efecto devolutivo es aquel que se otorga competencia al Tribunal Superior Jerárquico, o sea, la Corte de Apelaciones, para conocer y fallar del recurso de apelación. Y el efecto suspensivo es aquel en virtud del cual se suspende la competencia del Tribunal Inferior para seguir conociendo la causa, no pudiéndose cumplirse la resolución impugnada hasta que no sea resuelto el recurso de apelación interpuesto. Entonces tenemos dos efectos. El efecto devolutivo, que le otorga competencia a la Corte de Apelaciones, al Tribunal Superior, y el efecto suspensivo, en cual suspende la competencia del Tribunal Inferior, que está conociendo la causa, hasta que no sea resuelto el recurso. Entonces, hay casos en que se otorga la apelación en ambos efectos, tanto devolutivo y suspensivo. Y hay otros casos en que se otorga la apelación con el solo efecto devolutivo. Y en este caso sería un ejemplo de resoluciones judiciales que causan ejecutoría cuando se ha deducido un recurso de apelación con el solo efecto devolutivo. ¿Por qué? Porque el tribunal de primera instancia, que aún sigue siendo competente, porque la apelación con el solo efecto devolutivo no suspende la competencia del tribunal de primera instancia, entonces el tribunal de primera instancia puede ejecutar la resolución a pesar de que el tribunal de segunda instancia está conociendo el recurso de apelación y esté pendiente. Otro ejemplo, lo mismo ocurre con la resolución en contra de la cual se ha deducido de la casación y no se está ante los supuestos excepcionales de suspensión del cumplimiento de la resolución recurrida. O también en el caso de la sentencia que rechaza las excepciones opuestas en el juicio ejecutivo. Ahora veremos los efectos de las resoluciones judiciales. Hay que recordar el artículo 38 del Código de Procedimiento Civil que dice: las resoluciones judiciales solo producen efecto en virtud de la notificación hecha con el arreglo a la ley, salvo los casos expresamente exceptuados por ella. En concreto, las consecuencias o efectos de las resoluciones judiciales son el deshacimiento del tribunal y la acción y excepción de causa juzgada. Los efectos no los producen todas las resoluciones judiciales, sino solamente algunas. O sea, hay efectos que solamente lo producen ciertas resoluciones y otras no. Comenzando con el deshacimiento del tribunal. El deshacimiento del tribunal es el efecto que producen las sentencias definitivas o interlocutorias, en virtud del cual, una vez que han sido notificadas alguna de las partes, no pueden ser modificadas o alteradas de manera alguna por el tribunal que las dictó, de manera tal que solo podrá ser modificada por el Tribunal Superior y en virtud de la interposición de los recursos procesales que correspondan. ¿Y qué dice el artículo 182 del Código de Procedimiento Civil? Notificada una sentencia definitiva o interlocutoria a alguna de las partes, no podrá el tribunal que la dictó alterarla o modificarla en manera alguna. Podrá, sin embargo, a solicitud de parte, aclarar los puntos oscuros o dudosos, salvar las omisiones y rectificar los errores de copia, de referencia o de cálculos numéricos que aparezcan de manifiesto en la misma sentencia. Ahí está haciendo referencia al recurso de aclaración, rectificación o enmienda. Y el inciso 2 dice: lo dispuesto en este artículo no obsta para que el rebelde haga uso del derecho que le confiere el artículo 80. Ahí hace referencia al incidente de nulidad por falta de emplazamiento. Excepciones a este deshacimiento del tribunal. Ahí encontramos el recurso de aclaración, rectificación y enmienda. Por regla general, la enmienda se hace a solicitud de parte y no tiene un plazo legal establecido. Por lo tanto, se puede intentar en cualquier época, inclusive, según la jurisprudencia, cuando la sentencia esté firme o ejecutoriada. Ello porque esta acción no persigue modificar el fondo de la decisión judicial, sino que busca subsanar errores u omisiones. Entonces, este recurso no busca cambiar el fondo de la decisión, simplemente
corregir ciertos errores u omisiones. Se dice por algunos que sería una excepción aparente, porque no busca cambiar el fondo de la decisión. También una excepción es el recurso de reposición en contra de sentencias interlocutorias. Esta es una excepción, puesto que el recurso de reposición lo concede el mismo tribunal que dictó la sentencia. Y además, por solo procede contra autodecreto y excepcionalmente contra sentencias interlocutorias. Por ejemplo, cuando uno interpone reposición contra la resolución que recibe la causa de prueba, esta resolución es una sentencia interlocutoria de segundo grado. Entonces la misma ley permite interponer el recurso de reposición y una apelación subsidiaria. Y esta reposición que interponemos contra esta sentencia interlocutoria la conoce el mismo juez que la dictó. Entonces ahí vemos que sería una excepción al desasociamiento al tribunal. Y otra excepción es el incidente de nulidad de todo lo obrado por falta de emplazamiento. Este incidente se plantea ante el mismo tribunal que dictó la sentencia definitiva o interlocutoria, no obstante de haberse producido ya el desasociamiento al tribunal. Ahora hablaremos de la cosa juzgada. Hay otro video que está dedicado totalmente a la cosa juzgada. Aquí simplemente vamos a decir que la cosa juzgada como el efecto producen las sentencias definitivas o interlocutorias, firmes o ejecutoriadas, para aquel cuyo favor se ha declarado un derecho en el juicio para pedir el cumplimiento o ejecución de lo resuelto. Para que el litigante que haya obtenido en él, o todos a quienes según la ley aprovecha el fallo, impidan que la cuestión ya fallada en un juicio sea nuevamente resuelta en ese o en otro juicio. Y aquí reiteramos el artículo 175 del Código de Procedimiento Civil que dice: las sentencias definitivas o interlocutorias firmes producen la acción o excepción de cosa juzgada. Y la cosa juzgada tiene como característica la coercibilidad, o sea, lo podemos pedir coercitivamente su cumplimiento, también su impugnabilidad, o sea, que no procede de recursos, su inmutabilidad, su permanencia en el tiempo y que son irrevocables. Y la acción y excepción de cosa juzgada, la acción de cosa juzgada, el efecto que produce las sentencias definitivas o interlocutorias, firmes o ejecutoriadas, o también las que causan ejecutoría, para que aquel cuyo fallo se ha declarado o reconocido un derecho en el juicio pueda pedir el cumplimiento o ejecución del fallo. Y como vimos, puede ser a través de un juicio ejecutivo o por medio de la ejecución incidental del libro primero del Código de Procedimiento Civil. Y también está la excepción de cosa juzgada, que es el efecto que produce las sentencias definitivas o interlocutorias, firmes o ejecutoriadas, para que el litigante que haya obtenido en el juicio, o todos aquellos a quienes, según la ley, aprovecha el fallo, impidan que la cuestión ya fallada en un juicio sea nuevamente resuelta en ese o en otro juicio posterior, siempre y cuando concurra la triple identidad señalada por la ley. Esa triple identidad está en el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, que es la identidad legal de las personas, la identidad de la cosa pedida y la identidad de la causa de pedir. Como se puede apreciar, con la excepción de cosa juzgada se resalta la impugnabilidad e inmutabilidad de la cosa juzgada. Espero que les haya gustado el video, suscríbanse, comenten, dejen like, muchas gracias.